La Corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Tenemos el derecho, y no en términos legales, sino en términos, si se quiere, casi identitarios, a contar nuestra propia historia, a contar la historia de nuestro territorio, de nuestros dolores, de nuestras opresiones y también de nuestras celebraciones, nuestras alegrías compartidas, comunitarias. Las voces más destacadas de Latinoamérica y España se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver. Creo que hay como una exacerbación de imagen en el mundo y que ya no sé si quiero filmar algo más. Ese fue mi proceso. Encontrar que el archivo era parte de... O sea, es como tenés tantas posibilidades y eso me gusta, la cantidad de posibilidades. En este episodio se habla del cine político como un espacio que permite la exploración formal. Tatiana Masu González es una directora, montajista y directora de arte argentina. En su filmografía ha conjugado la denuncia social y la militancia política con estrategias propias del cine experimental, desmarcándose así de categorías cinematográficas tradicionales. Entre otros trabajos, ha dirigido los largometrajes Río Turbio y Todo Documento de Civilización, con los que obtuvo en 2020 y 2024 el premio Georges de Bogart de la competencia internacional de FIT Marseille, además de ser presentados y reconocidos en festivales como Valdivia, Ficunam, Doc Lisboa y Mar del Plata. Por otro lado, Juanjo Pereira es un cineasta, investigador y programador de Paraguay, interesado en el trabajo con archivos. Desde 2021 es director artístico y cofundador del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de Asunción. En 2025, su ópera prima, Bajo las banderas el sol, fue estrenada en el Panorama de la Berlinale, donde obtuvo el premio de la crítica Fipressi y con ella también consiguió el premio a Mejor Película de la competencia internacional de Bafisi. Tatiana y Juanjo se reúnen aquí para hablar de sus propios procesos creativos, en los que el uso del material de archivo y el diseño sonoro han sido componentes estructurales. Ahí te puse en grande. Hola, amigo, Sí. ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Tanto tiempo. No te veo hace un tiempito ya. Unos días después de terminar la película, creo que Sí. ya no te vi más. Estaba viniendo para acá y no desayuné, tenía como mi termo de café y me acordaba un poco de los años editando las películas en casa y que yo me levantaba cuando llegabas y traías las facturas o el chipá y ahí recién empezaba mi día. Yo dije, bueno, estoy igual de dormida que los días que Juanjo llegaba a casa a editar Bajo las banderas. Hubo una inversión grande en facturas en esa película. Se invirtieron muchas facturas, muchos dulces. Pero bueno, llevó su tiempo. Yo creo que el tiempo de esto de las películas también un poco relacionado con tus procesos y la última película que hiciste y también Río Turbio. Hay algo que yo aprendí ahí de esta película que yo hice, que es la primera, de que estuvimos tanto tiempo haciendo cosas que cada paso fue fundamental para entender el siguiente, vamos a decir. Fui entendiendo un poco que capaz no hay una medida para las películas, de los tiempos de las películas, más que nada siendo latinoamericano también. Tenemos otras cosas, otras búsquedas, otras herramientas y otras posibilidades, vamos a decir. Entonces, por ahí me interesaba como capaz para empezar esta charla, hablar un poco de tu proceso creativo en relación a la duración que te lleva a veces hacer una película. Episodio 2. El cine es un juego serio. Es algo en lo que yo pienso un montón. Muchas veces lo digo cuando, no sé, a mis alumnos. Siempre hay como una idea, ¿no? De que el cine está hecho de imágenes y sonidos, ponele.
Y cada vez me doy más cuenta o siento más que en realidad la materia prima y lo que hace la diferencia en el cine en realidad es el tiempo, no la imagen, no el sonido. Puede haber una película muda o silente, puede haber una película sin imagen, no sé, como Blue de Greg Harman, por decir algo, pero no puede haber una película sin tiempo, ¿no? Y cuando hablo de tiempo, no hablo solo del lenguaje cinematográfico, sino en relación a todos los procesos que hay detrás de hacer una película y cómo ese uso del tiempo modifica, ¿no?, sustancialmente el resultado de las películas. O sea, los vínculos humanos que hacen las películas y por lo tanto las ideas y por lo tanto el resultado de la película. Y es verdad, son dos películas que... ¿Vos en qué año empezaste Bajo las Banderas? Y oficialmente a editarlo, vamos a decir, en el 2020. La idea fue el 2018, pero de que empezamos a trabajar como formalmente, sí, final de 2020, principio de 2021. Y bueno, ahí fui a tu casa todo ese periodo y vi crecer a la familia, a los gatos, y la película también se iba estirando y se iba entendiendo a sí misma, ¿no? En ese proceso que para mí viene también de como... o sea, mi proceso creativo o algo de eso también viene... Creo que viene un poco de la mano de algo que a mí me gusta pensar, que es como una obsesión. Es como una obsesión de juntar cosas y de poder como reordenar y armar y reinterpretar todas estas cosas que tengo, todo este universo de elementos que tengo, que en ese sentido me parece que hacía un poco eco con también tu proceso creativo de juntar cosas para reinventar una realidad que quiere ser representada y querer un poco entender el cine documental o el cine no ficción también a partir de ese lado. No sé, me parece también interesante eso, como que si me querés contar un poco sobre todo tu proceso creativo de juntar todos los materiales que tuviste en Río Turbio y en todo documento de civilización. Hace poco yo estaba pensando como de dónde salía la manera en la que, no sé, me sale hacer películas, ¿no? Pienso fuertemente que cada quien hace las películas que puede hacer y que le sale hacer, ¿no? Y viste que, sobre todo, no sé, bueno, yo soy un poco más grande que vos incluso, no sé, la gente que se dedica a la literatura probablemente escribía poesía desde chiquito, la gente que se dedica al teatro quizás iba a un taller de chico, pero, no sé, yo nací en el 89, era muy difícil, y yo desde los 14 años sé que quiero hacer cine, pero era prácticamente imposible en el año 2001, 2002, cuando dije, ay, me gustaría hacer cine, tener las herramientas técnicas para ponerme a hacer cine, digo, viniendo como venimos de, no sé, familias de clase trabajadora en Paraguay o en Argentina. Y entonces me vengo pensando mucho en cómo se construyó mi lenguaje, qué cosas fui haciendo mientras no podía hacer cine literalmente. Y hay como una parte muy importante para mí en mi formación, como si se quiere, artística, que tiene que ver con las artes visuales, primero que nada. Yo lo primero que hice cuando era chica y empecé a tener preguntas que tenían que ver con el mundo del arte, fue dibujar, pero sobre todo hacer collage. Fue sobre todo hacer collage. Yo iba al colegio a la noche y volvía a mi casa y toda la noche me la pasaba recortando revistas viejas y ensamblando sentidos a partir de eso. A partir de materiales que además rescataba de la basura o heredados de algún familiar. Y en ese mismo contexto también estamos hablando de una Argentina post-2001, post-crisis económica y rebelión popular, un momento en el que, no sé, por ejemplo, el punk, el hardcore punk, las ferias de fanzines en la calle y todo ese tipo de cuestiones como muy de la contracultura eran un lugar muy común para nosotros como adolescentes y son espacios donde también el collage, por ejemplo, en la cultura del fanzine punk, por ejemplo, está súper presente y muchos crecimos en esos sótanos
Sótanos donde, por ejemplo, la lógica del fanzine, el collage y la reapropiación de material gráfico para construir un nuevo sentido, incluso a partir de los materiales del poder, si se quiere, era como era algo recurrente. Y yo siempre pienso que mi primera escuela política fue el hardcore punk porteño post-2001, y creo que también me influyó a la hora de pensar qué se podía hacer con lo que uno encontrara por ahí, ¿no? Del hacer con restos, del construir sentido montando materiales e ideas que venían de otros lugares, y tratar de encontrar como sentido ahí. Ese tipo de ideas yo creo que con el tiempo maduraron en mí y en mi trabajo colectivo con Antes Muerto también, porque muchos trabajamos con el colectivo Antes Muerto Cine también, porque creo que muchos de nosotros trabajamos desde ahí, bajo lógicas que no me gusta hablar como de reapropiación de archivo, porque la idea de propiedad misma me genera muchos problemas, pero sí de agarrar una cosa y convertirla en otra, ¿no? Como más alquimistamente. Y en ese sentido creo que los procesos largos también y ser como respetuosos y cariñosos con relación a los procesos largos y a los procesos como colectivos, permitir que el tiempo afecte a la materia, son cosas que no sé, que vengo sosteniendo en esos procesos, digamos. Nunca hay una cosa muy clara de voy a hacer una película sobre esto o con esto a partir de esto. En general, y sobre todo en relación a las últimas dos películas mías que nombraste, Todo Documento de Civilización y Río Turbio, son películas que, por supuesto que las dos están ancladas a cuestiones muy, muy íntimas, casi que de supervivencia personal, como en el caso de Río Turbio, poder indagar y conversar con mi familia en relación a una situación de abuso infantil, y luego, bueno, ir a pensar qué pasa con las mujeres en el pueblo de mi familia, un pueblo minero, carbonero en la Patagonia. Y en el caso de Todo Documento, yo pienso que es una película que directamente hice para poder vivir en ese barrio. De alguna manera, para poder vivir en Lomas del Mirador, tuve que poder pensar y poder entender lo que había pasado ahí, digamos, ¿no? La desaparición forzada de un adolescente en manos de la policía a 3 cuadras de mi casa. ¿Cómo soportar ese tipo de cosas? Bueno, quizás haciendo una película, pero estas son cosas que me doy cuenta a la larga. En lo concreto, en realidad, partió en ambos casos de empezar a coleccionar elementos puntuales, materiales que por alguna razón me sensibilizaban. Desde un pedazo de, no sé, de un auto chocado que me encontraba en la calle, en la autopista, en el caso de Todo Documento, a un cartel que juntaba después de una marcha en Todo Documento, o en el caso de Río Turbio, no sé, un rollo de Super 8 familiar, un pedazo de carbón, un libro de geología que me encontraba en la basura, ¿no? Y a partir de empezar a acumular cosas que por alguna razón me generan o alguna pregunta o algún interés, que a veces al principio incluso es como un enigma, luego me empiezo a dar cuenta por acumulación de que en realidad hay un sentido en muchos casos estético, político detrás, que bueno, ahí es cuestión de empezar a tirar. Vos también te volviste coleccionista de alguna manera en estos años. Sí. Estaba pensando bastante en a veces, bueno, yo soy de Paraguay y la formación política de los jóvenes en Paraguay es muy distinta a la que puede tener una persona nacida en la ciudad de Buenos Aires o alrededores, o o Argentina en general. Entonces pensaba también como de dónde viene, dónde está ligado todo mi proceso. Y yo creo que mientras estaba haciendo la película, no me estaba dando cuenta de dónde venía todo. Y una vez que se terminó y lo proyecté, y dije, esto viene de acá, y de acá, y de acá, de acá, de alguna u otra manera. Yo cuando era muy chico, no tenía algo con el collage, pero sí tenía algo con armar listas de todo. Yo coleccionaba todo tipo de autitos, todo tipo de dinosaurios, todo tipo de cosas, y los hacía estadísticas, como les medía, le hacía muchas cosas. Y también después hacía como los mejores animales de Animal Planet. Y cada semana hacía... Siempre me gustaba como armar carpetas de cosas
y poder entender cuáles eran las diferencias. Entonces había algo ahí en el que a mí me gustaba mucho eso, pero mi conciencia política hasta los 18 años era casi nula, en el sentido de que en la educación paraguaya nosotros no tenemos una formación muy, muy buena en ese sentido, y mi familia tampoco formaba parte de ningún partido político militante. De alguna manera, para mí, creo que estos elementos de curiosidad de niño que quería coleccionar dinosaurios se potenció al moverme a Argentina. O sea, migrar a Argentina para mí fue, creo que una de las cosas más importantes que hice hasta ahora, porque fue lo que me abrió muchísimas preguntas que la sociedad paraguaya no me estaba abriendo. No me estaba introduciendo en muchas cosas. Y tengo que decir que desde haber estudiado en la universidad pública, en la Universidad de Buenos Aires, debo decir que el proyecto que yo estoy haciendo, que hice sobre mi país, bajo la bandera del sol, nació a partir de varios conceptos nuevos que obtuve en la universidad pública. Yo me empecé a preguntar muchas cosas que no tenía idea que podían haber pasado en el país. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una deuda muy grande con la Argentina en el sentido de derechos humanos, revisionamiento político, cosas que yo aprendí ahí. Y hacer la película también, para mí, fue... Hay algo que creo que una vez te dije y vos me habías dicho como, eso es súper lindo. Yo te dije, yo aprendí sobre mi país haciendo la película. Como yo aprendí, yo leí libros, pero también leí todo lo que pasaba en los archivos. Como todo lo que pasaba ahí adentro. Era un mundo inacabable de cosas y que nadie había visto antes. Entonces todo eran preguntas. Todo eran preguntas. Y en un punto, para mí también fue hacer como quería entender el país que yo viví. Quería entender de dónde venían todos los agujeros que tenían en la historia, la falta, el acceso a la salud, a la educación. ¿Por qué los paraguayos tenemos que emigrar? Tenemos toda esta cuestión. Y para mí entender un poco de eso viene de la mano de hacer la película. Y ahí me suena dos cosas que me parecía súper interesante de charlar. Que, bueno, también voy a trabajar con archivos. Yo, en mi caso, quiero volver al tema de la propiedad de los archivos, ¿no? Yo tuve que trabajar con 10 países distintos, de 10 fuentes de países distintos para obtener imágenes de mi país de cierto periodo que no teníamos. En Argentina, por ejemplo, o en Brasil, existe el Archivo Nacional y que tiene noticieros de casi todos los años. Y tenés una idea de imagen de cómo era Buenos Aires en 1930, o en 1940, 1950, 1960. En Paraguay nosotros no tenemos eso. Entonces teníamos algunas cosas de los 70, por ejemplo. Pero si queríamos ver algo más de los 50, ya no había en el acervo paraguayo, vamos a decir. Pero sí, capaz, un viajero de Holanda o un viajero de Bélgica filmó algo de Paraguay en esa época, o un noticiero de Estados Unidos hizo un documental sobre el Estado paraguayo de esa época. Entonces podemos ver. Yo creo que en el caso de Argentina no necesitan recurrir en este sentido más histórico a otra fuente, porque su fuente es bastante grande. En nuestro caso siempre estuvo esta disyuntiva que siempre lo hablábamos también cuando estábamos trabajando con Manuel, el editor, y con vos y con todas las personas que siempre estábamos ahí charlando. ¿En qué punto estos materiales o estas imágenes filmadas en Paraguay son de Paraguay o
de la fuente que lo filmó. Vamos a decir. Y ahí quiero que discutamos un poco en este sentido de la propiedad de esos archivos. Porque en un punto nosotros tuvimos que trabajar mucho en buscar fondos para esta película porque teníamos que pagar archivos que no teníamos. Y ahí entra una disyuntiva muy, muy grande en relación a lo que es la propiedad de los archivos. Es que es un tema complejísimo y lo que puedo esbozar una lectura personal de cómo pienso, vivo, imagino, como una persona que está eminentemente en contra de la propiedad privada. Yo creo que las imágenes y los sonidos, o sea, que tenemos el derecho, y no en términos legales, sino en términos, si se quiere, casi identitarios, a contar nuestra propia historia, a contar la historia de nuestro territorio, de nuestros dolores, de nuestras opresiones y también de nuestras celebraciones, nuestras alegrías compartidas, comunitarias. Creo que tenemos el derecho por contarlo sin pagar. Creo que debería ser así. Y me interesan un montón las películas que toman ese tipo de riesgos en términos casi legales, como lo es, por ejemplo, sin ir más lejos, la última peli de Kamal Al-Jafari, Afidai Film, que a mí me parece tremenda en ese sentido. Pero también entiendo el proceso que vos tuviste que hacer, lo entiendo. Yo elijo no pagar archivo en mis proyectos, por ejemplo, porque me da bronca y porque en general filmo con muy, muy, muy poquito dinero y ese muy poquito dinero en general con el colectivo tratamos de que vaya a nosotros mismos y no está esa plata en primer lugar. Y conseguirla, vos bien sabés que implica una cantidad de laburo y de contradicciones enorme. Que en el caso particular de Paraguay yo siento que obviamente es muy importante y muy único que logres que ese tipo de material, es casi como una repatriación, ¿no? Por decirlo de alguna manera, esos materiales ahora vuelven de alguna manera a Paraguay, y si alguien quisiera hacer una captura de pantalla de tu película y hacer una película a partir de eso, probablemente, no sé tus coproductores, pero vos no tendrías ningún problema. Y hay como un gesto muy, que celebro profundamente. A la vez, y creo que lo hablamos durante todo el proceso, a mí nunca dejó de darme bronca eso. Nunca dejó de darme bronca que un país con la historia de Paraguay, donde la misma Argentina, en alianza con Gran Bretaña y con varias potencias mundiales, se encargaron específicamente de destruir el territorio y la población paraguaya hace 2 siglos, me parece muy, muy fuerte tener que estar pagándole a esos mismos países para poder contar la historia de tu territorio. Me parece pero fortísimo. Y ojo, porque en el caso de Argentina, si bien es cierto que hablás es cierto lo que decís, la condición de la memoria histórica argentina, es celebrable en un montón de aspectos, pero es un país cuyas políticas de conservación y de preservación son bastante dudosas también. Entonces hay un montón de material, supongo que porque tengo entendido que la dictadura, por ejemplo, en Paraguay destruyó un montón de cosas. Son historias diferentes, por supuesto, con diferentes tradiciones políticas. Pero por ejemplo, el cine argentino de la primera mitad del siglo XX está en riesgo permanente y lo mismo sucede con todo, ¿no? El año pasado, el anteaño, hubo una inundación. O sea, gran parte de los archivos de Argentina están en sótanos, de instituciones que están en zonas cercanas al río y que se inundan constantemente. Entonces, por ahora los tenemos. Entonces, lo importante es, de alguna manera, poder dar una lucha, gestionar los oficios necesarios y las alianzas necesarias para no terminar como Paraguay. Sí. Yo creo que hay una cosa también que a mí me hace un poco de ruido. El Estado paraguayo no se encargó de cuidar esto.
no se encargó de cuidar el material, no se encargó de nada del proceso de restauración, ni siquiera. Y digo, bueno, el Estado Nacional no se hizo cargo, pero una empresa, ya sea privada o estatal de otro país, sí guardó cosas y utilizó todos sus recursos para guardar ese material, que originariamente era, por ejemplo, no sé, te doy algún ejemplo de un archivo de Reino Unido, que filmaron en Paraguay en los 70. Y obviamente Paraguay tenía mucho más, se habrían hecho muchas más cosas en los 70, que imagínate, en un año se hizo un documental sobre Paraguay de un canal de televisión de Reino Unido. Y durante ese año Paraguay en Paraguay se producía estos newsreels que eran una vez por semana. Una vez por semana era el dictador inaugurando casas, cosas, todo tipo de esos clásicos. Sí, como sucesos argentinos acá. Sucesos argentinos. Bueno, eso pasaba por semana. O sea, en un año había muchísimas copias de eso. Y nada de eso se guardó. Y, sin embargo, durante ese año, este noticiero de Reino Unido filmó algo y ellos lo guardaron. Vamos a decir, porque ellos tienen otros recursos, porque bueno, es otro país. Pero lo que digo es como, hay algo de ¿qué hubiera pasado si la gente de Reino Unido tampoco guardaba? En un punto es como un tira y afloje entre qué bueno que ellos guardaron, porque si no, nosotros no tendríamos nada. Es como, hay algo de eso que a mí me hace mucho ruido en el sentido de esto de lo público y lo privado, ¿no? Como, o sea, con recursos privados guardaste algo que capaz debería ser público para el otro país. Entonces, siempre pasa eso. Durante todo el proceso yo también estuve como en mucha duda con todo esto. Y después tuvimos que... Cada segundo valía un montón. O sea, cada segundo teníamos que cortar ahí porque era ahí. Pero sí, eso me pareció... O sea, eso no sé. Como yo no sé cómo... si existe algo... ¿Cómo? No, que pensaba que hay algo, digo, por un lado está la cuestión de, bueno, quién conserva, quién resguarda, etcétera, pero siento que hay algo que no es solo eso, sino que para mí el mayor problema es el acceso a esos archivos. O sea, después, bueno, yo puedo pensar que ojalá que fueran siempre públicos y demás, pero el tema para mí es el acceso. Digo, para mí no es lo mismo que un francés tenga que pagarle a un archivo inglés por usar unas imágenes filmadas en Paraguay que alguien de Paraguay tenga que pagar para acceder a esas imágenes, ¿no? Porque ahí también me pregunto, bueno, ¿qué es lo que se está conservando? ¿Qué memoria es la que se está conservando? ¿O para qué se está conservando, no? Hay algo de la idea de los archivos como algo, a veces, ¿no?, muerto en cajones. Hay un texto que a mí me parece como muy increíble de un historiador camerunés, Bembe, donde él habla de las similitudes entre las instituciones archivísticas y los cementerios, ¿no? Y pone en relación una cantidad de cuestiones, de semejanzas entre los archivos y los cementerios, y el diálogo con los muertos, que implica de alguna manera exhumar esos cadáveres, esos fantasmas, y traerlos a la vida, ponerlos en circulación de nuevo, que claramente es lo que intenta hacer tu película, o lo que yo también intento hacer cuando trabajo con el archivo, ¿no? Bueno, ir a buscar el pasado y no solo pensar el pasado, sino traerlo para pensar un presente absolutamente en crisis que atravesamos a nivel mundial y a nivel latinoamericano, ¿no? Y creo que... bueno, las estrategias para poner a recircular de nuevo esos fantasmas, bueno, son muchas. Digo, una estrategia puede ser robar ese archivo y otra estrategia puede ser laburar durante 5 años para poder pagarlo. Pero creo que lo lindo, lo importante de este tipo de trabajos tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo poner en relación pasado, presente y futuro, que al menos a mí es una de las cosas que más me apasiona del cine, del montaje, del trabajo en el cine de no ficción y del trabajo con archivo. Se ha difamado tanto al Paraguay sobre materia de libertad de prensa
porque no hemos puesto dinero suficiente para contrarrestar, pagando el silencio de los difamadores. El gobierno paraguayo no gasta en propaganda. Lo mejor que puede decirse para responder a su pregunta es rogarle a usted que vea y analice el estado real de nuestra prensa con sus propios ojos y no a través de mis apreciaciones, para convencerse de que no necesitamos copiar a otras libertades de prensa al exterior para sentirnos orgullosos de nuestra propia libertad de prensa. Acabamos de escuchar un fragmento de Bajo las banderas del sol, de Juanjo Pereira. Intermedio. Movie, la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría. Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com/encuentros y prueba Movie gratis durante 30 días. Esto es mubi.com/encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, Tatiana Mazú González y Juanjo Pereira hablan de algunas de sus películas favoritas. Yo creo que hay algo acá que es súper interesante, que creo que está en el medio entre tu película y mi película, que creo que es El cielo está rojo. El cielo está rojo de Francina Carbonell, que me parece esta película que recupera unos archivos súper complejos de un momento, súper complejos de la propiedad privada, o sea, esto que estábamos hablando hace rato, ¿no? Y con una fuerza política tan grande de dónde está la cámara situada hasta la acción de no querer mostrar ciertas cosas. En ese sentido, creo que esa película me parecía un poco coherente de recomendar acá, y bueno, que también es una gran película, sobre una violencia estatal dirigida a la representación misma de la violencia estatal como dispositivo. Me parecía súper interesante. A mí es una película que me gusta un montón, y sabes que justo hoy pensé en Francina porque la única otra vez que tuve así una conversación grabada tipo podcast con otro director fue con Fran en Doc Montevideo hace varios años, hablando sobre El cielo está rojo y sobre Río Turbio. Me quedo pensando como en algo, pensando en tu peli, en la peli de Francina, en mis películas. Y es que siento que hay algo que de a poquito empieza a rimar y se empieza a tejer, que tiene que ver, siento, como con nuevas sensibilidades políticas en el cine latinoamericano. Que de alguna manera yo siento que retoman ciertos ecos, quizás de un cine de los 70. Obviamente, las militancias del hoy no son las militancias de ese momento, ¿no? Pero sí hay algo que es que cuando uno empieza a ver ciertas películas hechas en los años 70 o principios de los 80 o incluso más atrás, hacia los 60, descubre que en realidad gran parte del cine político latinoamericano no era un cine acartonado, sin experimentación, sin juego. Entonces se empieza a descubrir películas que, no sé, acá en Argentina, pensando en un caso muy emblemático y que quiero como traer y recomendar, pienso mismo en Los traidores de Raimundo Gleiser, nuestro cineasta detenido desaparecido, una película hecha clandestinamente, donde se mezcla el documental con la ficción, la sátira, la película militante más panfletaria, de una película muy avanzadísima en términos formales y narrativos para la época, que denuncia la complicidad de las burocracias sindicales con las dictaduras a la hora de reprimir y desaparecer obreros. Y es una película increíble.
Después vinieron los años 80, el neoliberalismo, la caída del muro de Berlín, y siento que con la caída de la idea de otro mundo posible, se cae la idea de que el cine político puede ser un cine también de la fantasía, del juego y de la creatividad, ¿no? Y siento que hay algo que quizás algunas películas que estamos haciendo de a poquito intentan recuperar algo de esa doble rebelión que existía en los 70. Entonces me venía la película de Glazer y también una película argentina que es bastante poco vista, es posterior es una película de la postdictadura, principios de los 80, que es Habeas Corpus de Jorge Hacha, que no sé si la viste. No. A mí me parece una película increíble. Jorge Hacha tiene, creo que 3 largometrajes y los 3 son increíbles y muy poco visitados a la hora de contar un cine tan vasto como el argentino. Es una reflexión sobre el cuerpo durante la dictadura. Hay un militar que en una celda clandestina está custodiando el cuerpo de un detenido desaparecido. El detenido desaparecido, mientras está con su cuerpo torturado, desnudo y arrumbrado, es un detenido desaparecido gay y se carga de la vitalidad y de los recuerdos y de la energía de unas vacaciones unos meses atrás con un compañero sexoafectivo. Y mientras tanto, el milico está leyendo revistas de fisicoculturismo. Y es una película como de una ficción ensayística muy extraña y un abordaje muy poco frecuente a la hora de pensar la última dictadura cívico-militar en Argentina, que cuando la vi fue como, no entiendo por qué no vemos todo esto. Y en la misma lógica puedo pensar en otras películas de los 70 que obviamente nos quedan como un poco afuera a veces del mapa, hoy en día las películas de Sara Gómez han sido restauradas y están siendo súper revisitadas, pero para quienes somos mujeres latinoamericanas, que nos es dificilísimo rastrear una genealogía del cine que hacemos, haber podido encontrar las películas de Sara, que ya las vi en los últimos 5 años, no son películas con las que crecimos. No. Una película como De cierta manera, por ejemplo. Para mí hay una cosa que por un lado es horrible de todo un cine latinoamericano, más experimental, más militante, agravado aún en casos de cuestiones de género, su silenciamiento. Que no crecimos con eso, nadie nos lo mostró en la facultad, ni llegamos en el videoclub a eso, pero también nos amerita al día de hoy seguir investigando, ¿no? Y eso a mí me parece muy... no sé, me genera entusiasmo saber que siempre puedo seguir encontrando cineastas valiosos, perdidos, y que sin saberlo están dialogando más directamente con lo que hacemos hoy en día que muchas de las cosas que sí estudiamos y vimos muchas veces. Sí, me hiciste acordar a una amiga, muy amiga chilena, que quiero mucho, que es programadora, y un día estábamos hablando y me dice, yo me levanto todos los días porque sé que hay nuevas películas para ver. Que como que no... el mundo de películas es inabarcable, ¿entendés? Como ir descubriendo cuántas directores, cosas, trabajar en retrospectivas y traer de vuelta eso como a un festival o a un programa. Es como... es el amor puro al cine como amor puro al cine. Y además es seguir conociendo el mundo, como dijiste. Sí, seguir conociendo el mundo, claro, sí. Imagínate, como yo de repente sé de Yugoslavia, ahora puedo saber cosas de, no sé, de Bolivia. De hecho, estudié bastante cosas de Bolivia en un momento, pero hay lugares que no sé nada, como hace poco vi esta película que también me parece interesante nombrar, Soundtrack de un golpe de Estado. No la vi. Que es una película un poco compleja a veces de entender, pero súper interesante porque te pone en contexto toda la explotación del Congo hasta ahora por medio del jazz. Y es una película súper interesante, es de archivo también. Es una película más, yo le diría más found footage, que es otro concepto para mí que archivo. Como es found footage es un poquito más como un collage. Es mucho más como un collage, es mucho más delirante. Esa película
Y la tercera película que quería recomendar en realidad, que estábamos hablando en relación a lo que estaba hablando, es Diarios de un exilio, de Raúl Ruiz. Hay algo en esa película que tuvo varios problemas la película al salir, según lo que tengo un poco entendido. Y la película es una ironía tal a una situación tan compleja en el mundo chileno y en la dictadura chilena. No sé por qué me puse tan chileno hoy en esta charla, pero creo que el cine chileno en general tiene algo que a mí siempre me motivó muchísimo. De todas las películas que vi, de todos los años que estuve viendo y que estudié en la facultad, el cine chileno tiene algo muy combativo, muy de memoria, siempre también con unos nuevos lenguajes, tienen unos directoras proponiendo cosas todo el tiempo. Y creo que esta película, Diarios de un exilio, es una película que para mí rompe un poco varios conceptos de cómo tratar un tema tan particular como es los exiliados en otro país, en los exiliados por la dictadura. Me queda justo que traes a Raúl Ruiz. Hay algo que en algún momento leyendo, no sé si sus diarios o sus conferencias, él dice en un momento, bueno, como que el cine es un juego serio. Y siento que me hace mucho sentido en relación a lo que hablamos hoy, ¿no? Terminar un poco con Ruiz diciendo, bueno, que el cine sea un juego serio. Me gusta eso, me gusta lo del juego serio. Un juego comprometido con sus reglas y con su importancia. Segunda parte. ¿Cuál es el punto entre encontrar como la estética de la película y también estar acorde a la militancia de la película? Uh-huh. Como ahí hay algo que me reinteresa pensar con vos, porque es también algo que yo siempre me hacía una pregunta y mucha gente me decía, ¿es una película para Paraguay o es una película para el mundo? Son dos cosas distintas. Entonces, entonces, eso, como es una película para Río Turbio, o es una película para todo el mundo. Son preguntas que tienen que ver de la mano de la postura política, la militancia y la expresión narrativa. Porque hay muchas veces que si quieres llegar a todo el mundo, viene de la mano de una fórmula también. Entonces, o una fórmula narrativa o algo así, que tampoco existe el llegar a todo el mundo, pero me gusta pensar eso. Yo no sé si es una pregunta con una sola respuesta o sobre la que tengo una respuesta. Sí, yo he militado políticamente desde más o menos los 16 años, como con una conciencia más plena de estar activando políticamente. Porque como bien dijiste, esta es una ciudad donde es muy común que las personas tengamos algún tipo de vínculo con la militancia política. Y mi militancia en los años de universidad, que yo también estudié en la universidad pública, en condiciones muy particulares, de mucha precariedad, en términos de recursos y demás. Yo estaba muy activa políticamente en la facultad y en ese momento empecé a ser parte de algunos colectivos de contrainformación, digamos, colectivos de militancia audiovisual más ligados a discursos del orden de lo periodístico o de lo clásico a la hora de pensar la militancia y las imágenes y el sonido. Entonces, es una experiencia esa por la que yo pasé durante muchos años, hasta que en un momento para mí esa experiencia se me agotó, porque yo tenía otras inquietudes en relación a la imagen y al sonido, si se quiere personales, si se quiere intelectuales, si se quiere hasta, no sé, emocionales o físicas de esto que te decía. Yo jugaba al collage y necesitaba seguir haciendo eso porque es una de las razones que yo encuentro para vivir también. Entonces ahí me empecé a hacer una pregunta y sobre todo con muchos años de militancia más estructurada en lo audiovisual, decir, bueno, y es algo que esto lo digo mucho, pero ¿cuán militante puede ser una película experimental y cuán experimental puede ser una película militante? Para mí eso es una pregunta para la que me gusta no tener respuesta porque esa falta de respuesta me mantiene en movimiento, ¿no? Me permite ecualizar, ir un poco más ahí, ir un poco más allá, probar qué pasa.
cómo funciona, hacer algo porque yo defiendo mucho hacer una película como uno tiene ganas de hacerla. Y defiendo mucho, por ejemplo, para mí es parte de una militancia poder contar de otra manera. Es parte de mi militancia poder permitirnos otras lógicas narrativas y formales y encontrar la manera de acercar esas otras narrativas y formas a contextos que normalmente el propio diseño de públicos y la propia distribución cinematográfica no le acerca hoy en día a ese tipo de películas. Pero Río Turbio es un pueblo carbonero que hoy en día tiene 20.000 habitantes, pero que cuando mi papá era chiquito y vivía ahí tenía muchos menos, no sé, 12.000 habitantes, que tenía un cine. Y mi papá creció ahí viendo Tarkovsky, con mineros del carbón que veían eso. Entonces, yo siento que en muchos aspectos hay algo que hoy en día se habla mucho de una película cómo tiene que ser una película para que funcione para determinado público. Y para mí hay algo ahí que es muy problemático, porque se vuelve un poco paternalista, ¿no? Nosotros, como personas universitarias dedicadas al mundo del arte, delimitamos para quién es cada tipo de cine, quién tiene la sensibilidad para poder ver y escuchar cada tipo de películas. Entonces, yo no suelo pensarlo tanto desde ahí. Sí me pregunto lo otro, digo, esta pregunta, esta ecualización entre la militancia más pura y el juego y la experimentación formal, digo, esa pregunta me la hago todo el tiempo. Pero después, con respecto a pensar los públicos, a mí me interesa más pensar la exhibición y cómo democratizar el acceso a la variedad de formas cinematográficas, más que pensar que hay ciertas formas que son para determinados públicos. Y en ese sentido, con mis películas, que desde ya no son películas como sencillas para quien no está acostumbrada a ese tipo de narrativas, o que podríamos pensar eso, yo las he mostrado en contextos muy disímiles, de personas que de repente nunca se habían enfrentado a una película más de corte, no sé, un cine de no ficción, un cine experimental, y que estaban súper como sorprendidas y agradecidas de que eso también era el cine, porque hoy en día es muy difícil acceder a películas como las nuestras si no te moves en el circuito de festivales. Sí. Y a mí me pasó con señoras de barrios, de diferentes provincias de la Argentina, de pueblos, gente de clase trabajadora, en un montón de contextos que no tienen que ver con la cinefilia, si se quiere, de mostrar mis pelis. Y no sé, me pasó desde, no sé, en una función que apareciera un señor que casi viviendo en situación de calle, que entró de casualidad porque era una función gratuita, y cuando salió me dio un abrazo porque su padre habría sido obrero de la excavación que en 1940 había ido a hacer la exploración geológica para iniciar la explotación de la mina de carbón. Y el señor, 80 años después, vino y me dijo gracias por hacerme sentir el lugar al que mi papá migró cuando yo era chiquito y me dejó. Claro. Entonces, y de la misma manera me ha pasado con un montón de personas. Y para mí eso es re lindo y creo que vas a tener una experiencia, para mí probablemente sorprendente en Paraguay y mucho más amable que el temor que uno siempre tiene al principio. Él me decía, ¿qué querés conocer primero, ma? ¿La montaña? ¿El mar? No sé, hijo, no sé. No, pero decime, ma. No sé, la montaña. No, ma, ¿cómo será el mar? Yo le digo, ¿tanto te gusta el mar? Sí, ma. ¿Sabes lo que debe ser, mamá? Yo lo miraba, ese brillo en los ojos. Y le brillaban los ojitos. Y me decía, ¿sabes lo que debe ser el mar, ma? Decía. ¿Qué haría vos, negro, si conoces el mar? El día que yo tenga el mar, me voy a ir corriendo. Me voy a agachar. Y voy a agarrar el mar. ¿Qué? Voy a agarrar el mar. ¿Sabes lo que se debe sentir, ma?
ver que tenés el mar entre las manos. Acabamos de escuchar un fragmento de Todo documento de civilización de Tatiana Massú González. No sé si es temor, lo que siento es como más incertidumbre, capaz. Eso, sí. Ante nada, creo que esta fue mi primera película y decidí hacer la película más difícil del mundo. Sí. y tenía que, o sea, tenía como ciertas búsquedas estéticas que tienen que ver con la imagen y el sonido, con varios, bueno, como citaste a Chris Marker, a John Smith, otros realizadores que a mí me gustan mucho y fui como tratando de entender sus procesos y quería probar cosas siempre en esta película. Entonces en un momento se empezó a mezclar mucho mi búsqueda estética con la política de la película, ¿no? Así como que realmente acá hay un interés muy grande por saber algo, pero acá hay un interés muy grande por jugar con algo. Y ahí se empezaron a mezclar como el interés y el juego. El interés y el juego me parece como que el juego es fundamental. El jugar en una película es lo más fundamental de todo. Y eso es algo que aprendí con Manu también y aprendí con ustedes. De no olvidarnos nunca que estamos también estamos jugando y estamos probando cosas nuevas. No somos totalitarios en la verdad. De como, vamos a probar esto, vamos a probar aquello. Y ahí es cuando entra de vuelta esto de los años que tenemos para probar eso. Y sí, también hay algo que no sé quién me dijo una vez, pero fue algo así como la película cuando se estrena deja de ser tuya. Entonces, ya se complementan otras cosas. Gente viene, te dice, bueno, está mi papá ahí. Ya alguien Sí. encontró a su papá. Sí, en Berlín, que tuvimos el estreno, tuve varias experiencias. En ese sentido, la película bueno, quiero responder de vuelta a esto de decir, la película es para Paraguay o para el mundo. Yo me empecé a configurar que yo no estaba haciendo una película sobre Paraguay. Yo no estaba haciendo una película sobre la dictadura. Estaba haciendo una película sobre los medios de comunicación en la dictadura, específicamente en Paraguay. Y todas estas fuentes de otros 10 países eran otros idiomas, otra mirada. Obviamente la cámara de un francés no es lo mismo que la cámara de un paraguayo o de un argentino, en el sentido de representación, digo. Entonces había algo de este juego de multinacionalidades en la película. Y por eso también hay tantos idiomas en la película. Y al estar en Alemania, para mí fue una experiencia muy buena porque Stroessner está muy ligado a Alemania. Entonces no era un caso menor. Y tuve tres situaciones que la primera función estaba lleno de latinos. Y la película es muy irónica y mucha gente se rió toda la película. Y la tercera función estaba lleno de alemanes. Y nadie se reía. Todos estaban como mal. Y ahí digo, claro, esto va a ir cambiando entre todo el mundo donde se pase. Hay gente que va a entender una cosa, gente que va a entender otra cosa. Y tuve una experiencia muy linda que apareció una chica en una de las funciones. Parecía ser joven, no le vi porque yo estaba en el escenario con un farol en mi cara, pero parecía 25, 22, 23 por ahí. Ella dijo que tuvo que emigrar de Paraguay porque su familia era perseguida y que ella le gustó mucho la película y se puso a llorar. Se puso a llorar muchísimo en la función porque no veía un futuro en Paraguay, porque cómo puede ser que no hayamos hecho esto. Ya se va a cumplir casi 30 años de la caída de la dictadura y ahora recién se está mostrando este tipo de imágenes. Y no quiere decir que no se haya hecho otras cosas antes. Yo digo este tipo de imágenes de archivo. Y fue un momento como me tuve que ir al otro lado del mundo para escucharle a esta chica. Y hay algo de esto de
de para qué hacemos cine y para quién hacemos cine también, ¿no? En un punto hacemos cine para, o sea, yo pienso un poco para vivir, o sea, yo para vivir en este mundo, para habitar, y esa primera reacción que tuve con esta chica a mí me llenó un espacio, como yo me sentía ella también, me sentía que estaba diciendo un poco lo mismo. Vengo pensando mucho en esto que estás diciendo. De hecho, hace unos días escribí una nota para una revista que va a salir nueva acá en Buenos Aires, como que de algo que yo llamé como una defensa del cine pequeño. Me invitaron a escribir en relación a los ataques que hace nuestro gobierno contemporáneo al cine independiente y a las formas del cine que no se sustentan en toneladas y toneladas de espectadores, ¿no? Y hay algo de esto que contás que es súper lindo y que yo comparto. Digo, yo hago cine porque con el tiempo descubrí que es una manera de sobrevivir, de habitar el mundo, de acercarme a lo que me ocupa, me preocupa, me sensibiliza, me permite estar cerca de asuntos, de personas, de lugares que se van volviendo importantes en mi vida, tanto a la hora de mostrar las películas como durante el proceso de hacerlas. Digo, vos debés haber conocido y conociste un montón de historiadores paraguayos, gente obsesionada con el tema, entraste a los archivos del terror, bueno, un montón de cosas que te habilitan una experiencia intransferible, incluso más allá de si no hubieras terminado la película, ¿no? Y para mí eso es re importante. A mí me cuesta pensar esto de para quién se hace la película porque, por ejemplo, pienso en algo como... Me acuerdo de algo que pasaba mucho mientras íbamos conversando, debatiendo los cortes de tu película con el resto del equipo a lo largo de años, y también me pasó a mí, que es esta demanda por la idea de la información, ¿no? Como que siento que muchas veces en esos procesos se pensaba en esta idea como de un público internacional, se va a entender, y se te demandaba a veces mucha información, más de la que hay en la película. Cosa que a mí también en algún momento me pasó con respecto a Todo Documento, porque si bien es una película que orbita alrededor de un caso de una desaparición forzada en democracia, no es una película como si se quiere periodística o informativa sobre el tema. Me acuerdo, por ejemplo, yo hice algunos, te habrá pasado quizás también, porque vos también hiciste un recorrido previo con la película en laboratorios y cosas así. Me pasaba, por ejemplo, tuve tutoras portuguesas o españolas que eran amorosísimas, hicieron su trabajo con mucho compromiso y cariño, pero les costaba horrores entender que eso es la policía, que la policía... puede agarrar a un pibe de un barrio popular en Buenos Aires, pedirle que robe para ellos, usarlos como mano de obra para delinquir, entre comillas, y luego, porque esa persona dice que no, secuestrarlo, torturarlo, desaparecerlo. Cosas que para nosotros como latinoamericanos, lamentablemente, es moneda común en la gran mayoría de nuestras democracias que son herederas de nuestras dictaduras. Entonces, era algo que era incomprendido. Incluso mostrando la película en Francia durante su estreno, también me pasaba. Hubo franceses que me invitaron ese mismo día a ir a una manifestación por un caso de violencia policial francés que se cumplía el día que se estrenó mi película, un aniversario. Pero hubo otra gente que no entendía, me decía, necesito que me expliques esto, porque la película no lo explicaba. En cambio acá, cuando yo, incluso con la película en proceso, se la mostraba a gente latinoamericana, había cosas que ya están, son parte de nuestro ADN. Y creo que tanto tu película como la mía deciden no reponer ciertas informaciones y también invitar a quien ve y escucha la película a sensibilizarse ante ciertas cosas, ¿no? A expandir la escucha y la mirada, a hacerse preguntas interiormente y a un montón de cuestiones en las cuales para mí el sonido además es fundamental. Y también pasa con tu peli, digo, son películas que confían mucho en la dimensión sonora. Yo llevo con Juli, es mi tercera película trabajando con Juli, crecí con Juli, somos amigos desde los 17 años.
Y él entró al cine de mi mano y yo entré al mundo del sonido de su mano y así venimos aprendiendo. Y a mí me hizo empezar a pensar mucho, relacionarme con gente que pensaba desde el sonido en una cultura como la nuestra, de alguna manera, donde la imagen es lo dominante, la imagen es la hegemonía y el sonido es como el oprimido del cine, si se quiere. Nos invita como a recorrer por otro lugar, ¿no? El sonido, justo hablábamos del tiempo, el sonido no se puede, viste que vos abrís en la computadora una imagen, la abrís un segundo y más o menos tenés una visión superficial de qué hay. Bueno, con el sonido eso no se puede hacer. El sonido para mí es maravilloso porque nos obliga a detenernos. En una sociedad de la hipervelocidad y la sobresaturación de imágenes, nos obliga a detenernos. Nos obliga a escuchar. No queda otra que pasar el tiempo con ese material para entenderlo. Y para mí ahí hay algo que es difícil, obviamente, hackearlo en un mundo como este. Pero pensar la sobreabundancia de imágenes a través de desplazarse al territorio de lo sonoro en el cine, para mí es muy importante. Hay algo del orden de, por un lado, de la escucha, que a mí, como una persona también formada en el activismo feminista, en algún momento me hizo como un clic importante, como, bueno, a mí me importa sentarme a escuchar historias de otras personas, de otras mujeres de clase trabajadora, de mujeres que vivieron cosas que yo no viví, o de mujeres que me precedieron y por las que hoy estoy acá. Y aprendí mucho a escuchar, aprendí mucho a escuchar cuando me hablan, pero también a escuchar aquello que es no verbal, ¿no? A escuchar todo lo demás que suena, que no somos los seres humanos, que creo que es algo que estaría buenísimo que aprendiéramos. Creo que se hace cada vez más urgente. Y particularmente Río Turbio fue una película que directamente pensamos desde el sonido. Antes de saber qué imágenes iba a haber, yo tenía una idea narrativa que tenía que ver con ir del silencio al ruido y del ruido a la palabra. Y para mí eso fue como... Yo venía juntando varios materiales de archivo que fui encontrando, familiares o cosas que encontré en la basura y demás, y eran todas imágenes fijas, entonces, o en movimiento pero con el sonido dañado. Entonces había como una idea de algunas imágenes, pero nada sonaba, y mi primera pregunta fue cómo hacer sonar eso. Y ahí empecé a pensar en el silencio, en el sonido del viento, y en algo que para mí fue como muy clave, que fue, bueno, el viento en realidad no suena, lo que suena es el viento, es una fuerza que golpea cosas, ¿no? Y lo que suena son esas cosas que son golpeadas. Y en la imposibilidad de grabar el viento, porque justamente lo que hace es golpear el micrófono. Y para mí eso fue un punto de partida para pensar desde una perspectiva, si se quiere, como poética o sensible, aquello que tiene que es del orden de lo material y que tiene que ver con la lucha de clases y la lucha de género. Bueno, ¿cómo eso se manifiesta en materia sonora? Y ahí fue una pregunta que me ayudó mucho a pensar y que me ayudó mucho en el trabajo con Juli, que fue como vos lo dijiste antes y que se repite para mí en todas mis películas y en cómo me gusta trabajar, que es la cuestión del juego. O sea, yo nunca sé qué voy a hacer. Voy al campo, voy con mis amigues, grabamos imágenes, grabamos sonidos y después viene un proceso muy largo de trabajar tejiendo eso, encontrando el sentido, interpretándose incluso a una misma como si una fuera un archivo casi ajeno que esconde un jeroglífico que, a ver, ¿qué quise decir? ¿Por qué filmé esto? Porque sí, nada estaba planeado. Siempre hay como una primera frase o una primera cosa, motivación que dice, yo quiero hacer una peli sobre Río Turbio y la inaccesibilidad a las minas. Bueno, es como tu base, ponele. Sí, sí. Y de ahí se desprenden un montón de cosas y un montón de descartes también en el medio, de ideas que sí que eran geniales y al final no funcionaban y así sucesivamente. A mí me parece como cuando vi Río Turbio, creo que ahí entendí todo el trabajo de Juli y me había fascinado mucho como el sonido estaba retratado en esa inaccesibilidad, ¿no? Y creo que se trabaja muy bien esto que hablabas del silencio al ruido. Cuando dijiste eso me hiciste acordar
que con Juli nosotros trabajamos un poco la idea del grano al píxel. Como cómo suena un grano y cómo suena un píxel. Es decir, que la película empieza en el 50, o sea, con archivos de los 50, cuando Stroessner... La película es cronológica, en ese sentido. Stroessner ya al poder y bueno, y después se va. Pero él llega con formato 35 milímetros y se va con VHS. Entonces, ahí pensábamos cómo sonaba ese grano, qué escondía el grano ese. Y los VHS también, eran como que estuvimos trabajando todo el tiempo en esta idea de paso del tiempo de los medios, de los formatos. Pero que tenía mucho que ver con todas las decisiones también que fuimos tomando con Juli, porque cada formato nos daba como algunas licencias para hacer una que otro tipo de ironías. Y eso generó entender todo la materialidad con la que estábamos trabajando. También fue súper importante para mí. Con todo ese proceso con Juli. Y bueno, gracias por presentarme a Juli. O sea, eso es desde ya. No sé si te pasó a vos, pero yo tuve una formación pésima en sonido en la facultad. Y en general, acá al menos, yo siento que la formación en sonido es bastante pobre. Y que hay una predominancia educativa y pedagógica de la imagen muy fuerte. Y cuando yo dejé de estudiar y empecé a querer filmar, me di cuenta que no sabía nada de sonido. Pero en vez de sentir que eso era una traba o una limitación, eso me empezó a parecer maravilloso. Como me empezó a generar curiosidad. Dije, ay, bueno, genial. No sé algo. Qué bueno es no saber. Qué bueno no saber. Bueno, amigo. No sé cuándo nos veremos, pero ha sido un placer ponernos Pronto. un poco al día. Prontito. Y Que nos invite a algún festival en común y coincidamos. Ojalá. Ojalá estamos en el mismo tiempo de distribución, así que por ahí pasa. Va a pasar. Bueno, muchas gracias por todo y estuvo súper interesante la charla que tuvimos. Bueno, cuídate y mandale un beso a Juli si lo ves. Dale, hoy le voy a ver seguramente. Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Escucha otros episodios de nuestra 8ª temporada de Encuentros, The Movie Podcast, con Diana Bustamante Escobar, Julio Chávez Montes, Ana Vaz, María Fernanda Ampuero, Jessica Sara Rinland, Laura Casabé, Rui Posas y Rachel Daisy Ellis. Esto fue Encuentros, The Movie Podcast, con la participación de Tatiana Mazú González y Juanjo Pereira. Idea, F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción, Ricardo Giraldo y Fernando Peña. Productores ejecutivos, F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna y Gael García Bernal. Investigación, guión y transcripciones, Andrés Suárez. Apoyo en guión y transcripciones, Fernando Peña. Coordinación de invitados, Mónica Pérez. Edición y música original, Andrés Solís. Voz, Elvira Liceaga. Marketing y comunicación, Sofía Chacón y Fabiola Quintero. Grabación de Tatiana Mazú González en Argentina, Agustina Lecha en MCL Studio. Grabación de Juanjo Pereira en Alemania, Francesco de Dominicis en Failsafe Editions. La Corriente del Golfo Podcast y Movie, todos los derechos reservados 2025.